Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a lo que están escuchando por YouTube. En el día de hoy vamos a seguir con el capítulo número 9 y vamos a hacer del versículo 19 al versículo número 23. Lecturo. Dice así: Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por, ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta acá. Muchos creen que no está hablando de la salvación, pero si ustedes se fijan, vamos a ver que está hablando de la salvación. Todos estos devocionales, estudios que estamos haciendo todos los días. Ya habíamos visto, uniendo con todo lo que veníamos, tenemos que unir todo. Así que, ¿qué estuvimos viendo? Que no todo de Israel eran salvos, que dentro de Israel había otro Israel, el Israel según la promesa la espiritual, es que por la fe creían como Abraham, ¿se acuerdan? Esos. Y ahí mismo en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 7, había un Israel que no era un Israel según la carne, sino uno espiritual que sí creyó. Y solamente es eso, vamos a decir, Dios, estuvimos viendo que algunos había elegido en su predestinación, o los predestinó. Y estuvimos viendo que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, versículo 15 al 18, todo estuvimos viendo de Romanos. Ahora estamos viendo, vamos a ver en estos días que no solo ellos estaban, sino que también vamos a ver que después entrábamos nosotros, pero ahora está hablando de ellos, de un remanente, de un pequeño remanente, ¿sí? Vamos a ver un poco entonces la soberanía de Dios en la salvación de las personas individual, no nacional, nacional de Israel, sino individual. Ahora, ¿qué dice el texto? Pero me dirás por qué. Entonces Dios inculpa ahí. ¿Por qué inculpa? O sea, es como que levantan una objeción. Pablo se anticipa y él da una respuesta retórica. Él mismo responde anticipándose a lo que dirá. Entonces, ¿por qué inculpa? Como de alguna forma diciendo lo que la persona podría llegar a querer decir o una objeción. ¿Por qué inculpa a alguno de los pecados a nosotros? Si Dios ya, podríamos decir, él determinó en su soberanía a quién elegir, determinó, pues destinó. Bueno, quiero que entiendan esto. A veces las objeciones de las personas cuando yo le predico algo no está tan centrado. Yo le he predicado a muchas personas y siempre han salido con esto. Yo trato de no hablar de la predestinación porque no puedo decir a una persona, ¿sabe que Dios predestinó? No. Cuando tocamos ese tema con sumo cuidado, estuvimos viendo la confesión. Entonces yo predico el Evangelio. Entonces, ¿qué es? Pero si alguno sabe, dice, vos sos de tal posición, vos crees que Dios predestinó, yo no soy culpable. Y algunos también adentro. Bueno, no quiero profundizar. El asunto es esto, que ellos me de venir al Evangelio, me de venir en fe y arrepentimiento, ¿qué pasa? Van en contra de Dios cuestionando la criatura a Dios porque hace así. ¿Se imagina usted sentándolo a Dios en el banquillo? En el banquillo ahí de acusado a Dios y él se pone a cuestionar a Dios. Es como cuando Job le dijo, se puso así, ay, ¿quién me diera para poder hablar con Dios? Y se acuerda cuando Dios lo confronta, dice, sin este varón, el cinto, yo te iba a decir por qué padeciste esto, por qué padeciste aquello, por qué la enfermedad, por qué tu mujer, por qué todas las necesidades que tuvo que pasar él, y dijo, ay, hablé apresuradamente, no te conocía, dice, en verdad. Entonces nosotros no conocemos en profundidad, hay cosas que dice Deuteronomio 21 y 29 que Dios las dejó y otras cosas las reveló para nuestra salvación. ¿Qué reveló? Bueno, todo aquel que crea en Jesucristo y viene con fe y arrepentimiento no le echa fuera. Pero el hombre dice, pero usted elige y hace, esto no es justo. Aquellos
empieza a ver la equidad, o sea, qué es esto, aquello, cuál es justo, qué no es justo, y el hombre no está. Entonces Pablo está diciendo eso. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Eso es lo que está diciendo. Ellos no están tan, el hombre no está tan interesado, porque cuando el Espíritu Santo obra en una persona, usted lo ve que viene contento, corriendo, como una ovejita que lo llamó. Pero la cabra empieza a patalear, no quiere, empieza a cuestionar a Dios. ¿Por qué tiene que entrar ahí? Empieza a cuestionar que Dios los arrastra contra su voluntad. No es así, Dios regenera, libremente por su voluntad viene. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién eres para que alterque con Dios? Para con Dios, dice Pablo ahí. Entonces empieza, Pablo no está dando tanto respuestas filosóficas o profundizando, mostrando la teología del mal, por qué Dios hizo esto, aquello. Él no está tan interesado en eso. Él está respondiendo algunas cosas, pero está tratando de mostrar que el hombre no puede cuestionar a Dios, o cuestionar la elección que Dios tiene, porque Dios, ya estuvimos viendo, Dios elige a quien quiere de una masa de total pecadores. El hombre, para empezar, está muerto en delito y pecado. Que Dios quiera elegir es otra cosa. Dios lo podía haber dejado a toda la humanidad ahí que se quede, y ya está, se acabó. Pero Dios quiso elegir a alguien. Él quiso hacer de su riqueza como Él quiso. Pero el hombre quiere cuestionar a Dios. Entonces eso es más o menos lo que viene hablando Pablo. Ahí viene hablando Pablo que Él hace de lo que quiere. Crea vasos distintos para diferentes usos, como es Isaías 29:15 y otros textos más, y Jeremías 18:1 al 6, que Dios crea diferentes. Porque después de la caída, ¿qué pasa? Todos están muertos en delito y pecado. Ahora Pablo va a mostrar por qué hace eso, por qué crea diferentes vasos. En los vasos, porque unos van a ser para mostrar su misericordia, otros para mostrar su ira. Eso es lo que está diciendo Pablo. Algunos fueron creados para eso, para mostrar que su misericordia, para mostrar su ira, pero el hombre quiere acusar a Dios cuando podríamos decir que él está bajo juicio. Es así, el hombre está bajo juicio y quiere acusar a Dios. Imagínense. Pero bueno, es así. En vez de él humildemente aceptar, estirar su mano pidiendo misericordia, no. Se pone a decirle que Dios es injusto. Acusarlo a Dios. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo puede resistir su voluntad si él está muerto? Bueno, voy a hablar un poco en estos minutos que me queden dos cosas. Estos vasos de honra y deshonra, ¿qué muestran esto? Bueno, sencillamente lo que muestra son las personas que están, todos estamos perdidos, pero algunos que quedan, los dejan en esa posición, Dios los pasa por alto, que son los deshonra, porque muchos dicen, Dios los creó para mandarlo al infierno. Enseguida piensan eso, automáticamente. Dios creó todo bueno, el hombre se desvió y pecó, y después quiere culpar a Dios. Veo como la mujer come y le da, el hombre dice, la mujer que me diste, yo, si no me lo, pero él decidió agarrar. Entonces, ¿qué sucede? El hombre, así estamos en la humanidad, culpando a aquel, y mucha gente se queda en las iglesias falsas y dice, no, porque me tengo que quedar acá, porque si no, vos te quisiste que quedar. Podría hablar muchas de esas cosas, pero nosotros somos responsables de nuestras acciones, no podemos estar culpando a los demás. Entonces, ¿qué es? Ellos son responsables, son de deshonra, pero ¿por qué? Porque ellos mismos están muertos en delito y pecado. No es que Dios los crea para eso. La humanidad cayó, somos culpables todos de nuestros pecados. Ahora, ¿qué hace? Pablo no está respondiendo, entrando, dando una respuesta filosófica y profunda allá y sondeando las profundidades de la mente de Dios. No está haciendo él, está mostrando, vos sos responsable de tu pecado, tenés que hacerte cargo. Ahora en la soberanía de Dios, Dios quiere hacerlo así, y vos tenés que sujetarte a esa soberanía de Dios. Eso es lo que está diciendo. Dios lo preordenó, Dios lo decretó de esa forma. Y Dios no es el autor del pecado. Dios no es moralmente responsable del pecado. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia.
No es que, pero el hombre se atreve a culparle, pero vos sos el autor del pecado, entonces, porque me creaste para que yo pecara. Ajá, ahora sí, así es el hombre, es malvado, intenta acusar a Dios, y no es así. Dios no es el autor del pecado, porque si Dios fuera el autor del pecado y Dios pecara, Dios no sería Dios. Así de sencillo, porque Dios es santo. Entonces debemos entender eso. ¿Eh? Y a otros de que son de misericordia. ¿Qué es esto? Bueno, Dios creó, acá dice que en su vida creó, eso más o menos está explicado, acuérdense que son pequeños devocionales, pero también hay vasos de misericordia. ¿Qué es eso? Bueno, ¿eso qué es? Son aquellos que son salvos por gracia, por medio de la fe, en la salvación, en la obra de Cristo que creen. Esas personas no es que fueron mejores que los otros, sino que en su gracia Dios les tendió el favor, vamos a decir, inmerecido, para que el Espíritu Santo ilumine su mente y venga libremente a lo que ofrece el Evangelio, perdón de pecados en Jesucristo. Y bueno, entonces esto es muy difícil de entender y de sondear para el ser humano, porque la mente es finita. Entonces, ¿qué sucede? Como el hombre no entiende a Dios, no entiende el plan, porque dice Corintio que el hombre natural no entiende las cosas espirituales, para él son locuras, no las puede comprender. Entonces, ¿qué sucede? Entonces piensa y tiene un concepto en su cosmovisión, podría decir, cosmovisión humana, caída, pecaminosa, errada de Dios. Porque no puede pensar, no puede, solamente el hombre espiritual puede hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Tiene una mente que no es racional, es una mente irracional porque está afectada por el pecado. Dios tiene que devolverle en sí para que él pueda. Entonces totalmente siempre es orgulloso, siempre es arrogante para con Dios, cuestiona todo lo que dice Dios, no le gusta la cosa que dice Dios y siempre está así. En vez de venir con humildad, como un chico, hacia Dios. Ahora, ¿por qué hizo Dios? Bueno, ya lo dije, Pablo no está explicando un tratado de teología del origen del mal, como hizo Agustín, que creo que tiene unos escritos viejos de la asistencia del mal. Una vez estuvimos hablando de eso, no acá en otro grupo, de la existencia del mal. Porque, bueno, pero Pablo responde tres cosas por lo menos. Uno, escuche, yo no me da el tiempito estos minutos, tampoco quiero entrar con un peso así tan pesado teológico en un espacio tan chico, porque quedaría mucha respuesta y vamos a decir, y no saciaría todo, y dejaría un signo de pregunta muy grande con esto. Pero ¿por qué hizo eso, Señor? Pero de alguna forma podemos ver los atributos de Dios ahí. Ya de una vez lo dije. Si no hubiera, lo ve así por arriba, nada más como un diamante en un paño negro. Si no hay un paño negro, usted no va a ver que brilla. Si usted no hay oscuridad, nunca va. Si siempre está el sol, nunca va a ver que hay oscuridad. Si hay oscuridad, no sabe que hay luz. Bueno, no me da tiempo. Pero para mostrar su ira, la ira no se puede mostrar si no hay pecado, pero Dios también es ira, porque es un atributo. Si Dios es así, no es que surgen esos atributos, todo es una esencia, Dios mismo, no es que surgen las cosas, me salió este atributo porque la humanidad no funcionó, y entonces ahora me sale, ya es Dios así. Entonces debemos entender el profundo, no quiero irme más allá de vamos a decir, lo que la Biblia revela, pero para dar a conocer el poder que Él tiene, y mostrar su riqueza de misericordia. ¿Cómo va a mostrar misericordia si la humanidad, Él es misericordia? Dígame, pero si no hubiera pecado, ¿cómo muestra misericordia? ¿De qué va a mostrar misericordia? Como estuvimos viendo ayer, si está todo bien. ¿Por qué se va a enojar si está todo bien? ¿Cómo despliega, vamos a decir, esos atributos? Que usted quiera cuestionarla es otra cosa. Yo no le podría saciar esa duda que tiene, pero la Biblia dice que es así. Entonces tratamos de no avanzar más allá, solo trato de explicar lo que dice la Biblia nada más, no quiero profundizar más, pero la Biblia dice eso. Ahora me queda muy poco tiempo para hablar, pero Dios dice queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de hilo preparados para la sustitución. Bueno, habla de los dos. Uno, voy a hablar de la gloria, esos vasos que tuvo misericordia y compasión, que son los que tiene
perdón en Jesucristo a los pecadores. Esos son los vasos que preparó. ¿De dónde? Desde la eternidad. Pero los vasos de ira, no sé si se dieron cuenta, me quedan 2 minutos nomás. Caramba, ¿cómo se va el tiempo? 2 minutos, pero en Romanos 2.4 dice: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, que te guía al arrepentimiento, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras, escucha, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esos vasos de ira son porque ellos mismos se los buscaron. Romanos 2.4 al 5, ¿qué dice? Por la dureza de tu corazón arrepentido, atesoras ira, eres un vaso de ira. ¿Por qué? Porque Dios te ha presentado el Evangelio 1, 2, 3, 4, 5, 6, y sigues que no quiero con las cosas del mundo, con mis amistades, que sigo con esto. Dios va a entender, vos sos un religioso, te la tomás en serio, Daniel, todo esto, Dios te entiende, no hace falta que vivas. Y creen que Dios es así. Dentro del cristianismo vemos así personas que viven jugando el cristianismo en otras cosas, no han entendido lo que es una nueva creación en Cristo. Aunque no somos perfectos, sí, todos nuestros gustos y todas nuestras cosas cambiaron, pero es por un corazón arrepentido. Y estos vasos de ira son los que ellos han menospreciado, tener un bajo concepto del Evangelio, un bajo concepto de la moralidad de Dios, un bajo concepto de la santidad de Dios. Y Dios ha tenido mucha paciencia. ¿Cuántas veces le ha presentado el Evangelio y sigue ahí? Con su dureza, esclerosis, sería como algo... no me da tiempo, pero como creo que es la palabra es arteriosclerosis, es un endurecimiento de las arterias. Bueno, se ha endurecido su corazón, totalmente duro, y atesora ira. Podríamos hablar muchísimo más, pero estos vasos de ira no es que Dios los creó, ellos mismos se han endurecido. Bueno, mañana seguiremos con el devocional. Que tengan un bonito día en el día de hoy.